presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto volver a compartir con ustedes esta oportunidad de presentar lecciones de la Biblia con el resumen de esta semana, la lección número 11, titulada ¿Qué más pude hacer? Es una pregunta que la hace Dios y que la vamos a ver en algunos pasajes de la Escritura. ¿Qué más pude hacer? Para que nosotros reflexionemos y pensemos, ¿faltó algo que hiciera Dios? ¿Por qué no intervino? ¿Por qué dejó que pasara más tiempo y creciera la maldad? Todavía hoy hay muchos seres humanos que dudan de la existencia de Dios, que no creen que Dios es amor, que se preguntan por qué Dios deja que aumente la maldad y no interviene. Por eso, al estudiar la Biblia, vamos a comprobar que Dios, en su sabiduría, permitió que pasara mucho tiempo la maldad, porque Él ha querido que madure y entonces sea vindicado su nombre a través de lo que Él ha hecho, especialmente en la cruz del Calvario. Porque también vamos entendiendo el gran conflicto que es el que trae las respuestas a las dudas que nosotros tenemos, porque estamos seguros que Dios tiene el control, siempre ha tenido el control y Él sabe el momento indicado para actuar. Y aunque pase mucho tiempo y nosotros consideremos que es mucho lo que Dios ha permitido, Él sabe en el momento en que va a intervenir. Comencemos pues hablando de el usurpador, el engañador, el calumniador, el acusador. Él es Satanás y él se ha considerado el dueño de este mundo. Se ha encargado de acusar a los seres humanos día y noche delante de Dios, delante de los seres creados, como esas personas que le fallamos a Dios, que no merecemos ser perdonados, que debemos ser condenados. Es el acusador. También se encarga de calumniar y acusar a Dios, como un Dios que no es justo, como un Dios que no es verdaderamente amoroso, como un Dios que solo busca la gloria para sí y no es realmente lo que Él declara. Acusa a Dios. Y ha usurpado también este mundo considerándose el dueño, el gobernante de este mundo. Pero tenemos la certeza que lo que dicen las Escrituras en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 37, es lo que se ha cumplido. Que Jesús nació en este mundo, vino a este mundo con el propósito de dar testimonio de la verdad. Así que el mentiroso, el acusador, el engañador, ha sido derrotado porque Jesús ha dado testimonio de la verdad. Y luego con el sacrificio de Jesús, entonces se comprueba que Dios es justo, que Dios es amor, y la manifestación más grande de ese amor fue a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Y también las Escrituras nos dicen que Jesús muy pronto vendrá, este mundo será destruido con toda su maldad, y entonces el gobernante, que es Jesús, quien siempre ha sido el rey, sacará a ese usurpador, y Jesús pasará a ser verdaderamente el Rey de Reyes, el gobernante de este mundo creado por Él. Dios ha sido acusado por el enemigo que es un Dios que no es justo, que no es veraz, que no hace las cosas correctamente, pero la Biblia dice que Dios es justo, es veraz, que todos sus caminos son rectos, que todos sus caminos son justos, dice la Escritura. Encontramos en el libro de Romanos que Dios, a través de Jesús, hizo la propiciación para nosotros los pecados. ¿Qué estamos diciendo? Que Dios, a través de Jesús, nos da la oportunidad de ser perdonados. Porque la ley demandaba la muerte, el derramamiento de sangre para expiar nuestros pecados. La muerte del pecador, porque el pago del pecado es que muerte. Pero Jesús toma ese lugar y muere en sustitución de cada uno de nosotros. Así que la justicia que demandaba la ley es cumplida con el sacrificio de Jesús. Y Jesús muere para que a través del derramamiento de su sangre entonces haya expiación de nuestros pecados. Y dice entonces la Escritura que Dios gratuitamente, por su gracia que nos concede,
entonces no toma en cuenta nuestros pecados y somos considerados justos delante de Él gracias a la justicia, al sacrificio, a la vida perfecta de Cristo Jesús, quien murió en nuestro lugar. Y si nosotros por fe creemos en Jesús y si nosotros aceptamos su sangre que fue derramada por nosotros, su sacrificio, entonces nosotros somos considerados justos delante de Dios. Entonces Dios es el que es justo, y ya lo mostró a través del sacrificio de Jesús, y también es el que justifica, porque su decisión ha sido que quien acepte a Jesús como su Salvador es considerado justo. También las Escrituras nos dicen que el enemigo que acusa, que calumnia, que usurpa, ha sido derrotado por Jesús. Y también las Escrituras nos confirman eso en Apocalipsis, que el enemigo, el acusador, ha sido lanzado fuera. Y que quienes le han vencido ha sido a través de la sangre de Cristo Jesús. Ya dijimos cómo, creyendo en ese sacrificio, aceptando a Jesús como Salvador. Y entonces ahora, dice Apocalipsis 12, que ha venido la salvación. El poder, la autoridad ahora son de Cristo Jesús. Esta lección se titula ¿Qué más pude hacer? En ese conflicto donde hablamos del sacrificio perfecto, de la mayor demostración de amor, de justicia de Dios, queda entonces ¿qué más pude hacer? ¿Dios pudo hacer algo más que el sacrificio? Bueno, vamos a recordar dos pasajes de las Escrituras. El primero de ellos en Isaías capítulo 5 y de los versos del 1 al 5, el cántico de Dios por su viña. Tenía Dios una viña, Dios el dueño de la viña, y la viña ¿quién era? Israel, su pueblo. Dios tiene esa viña, la cual Él ha sembrado de las mejores vides. Dios ha cercado su viña con su protección. Dios ha cuidado su viña a través de la torre. Dios quitó todas las piedras que estaban allí. Estamos diciendo en palabras que podemos entender lo que está en Isaías. Dios se encargó de cuidar, de hacer algo especial con su viña. A su debido tiempo, entonces Dios, el dueño de la viña, va en busca de los frutos que la viña ha producido. ¿Y qué se espera de un viñedo? Que hayan uvas. Pero cuando Dios busca esas uvas, ¿qué encuentra? Dice la Escritura que son uvas silvestres. O sea, no encuentra el fruto que Dios esperaba. Porque Dios anhelaba que su pueblo viviera con justicia, que fuera un pueblo que mostrara que estaba Dios con ellos y que obedecían a Dios. Y era un pueblo prosperado por la influencia de Dios en la vida de cada uno de ellos, por la obediencia a sus mandatos, por la manera en que ellos creían y vivían la vida que Dios había preparado para ellos. Pero no encontró esos frutos. ¿Qué encontró Dios? Uvas silvestres. O sea, encontró algo que no representaba a Dios. Dios encontró injusticias, Dios encontró derramamiento de sangre, Dios encontró el clamor de los necesitados dentro de su pueblo, por el abuso de las autoridades, por el descuido de los líderes religiosos, por otras razones vamos a encontrar que había un clamor y que no habían uvas, sino que habían uvas silvestres, que la lección nos presenta que lo que había era frutos podridos, o sea, no había nada bueno en ellos, y lo que Dios esperaba era uvas, frutos agradables que mostraran su presencia dentro de su pueblo. Entonces, Dios hace la pregunta, ¿qué más podía hacer yo por mi viña? ¿Qué faltó hacer para que la viña diera frutos? Nada. La respuesta a esa pregunta, juzguen ustedes, ¿qué me faltó hacer? No faltó hacer nada. Dios hizo todo y ha hecho todo para la salvación de los seres humanos. Jesús toma esa parábola que está allí en Isaías como un canto y ahora lo presenta al auditorio que estaba
escuchando muchas veces a Jesús presentar sus mensajes. Y lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 21 como la parábola de los labradores malvados. Jesús dice que el dueño de la viña toma la decisión de arrendar su viñedo a un grupo de labradores. Estos la reciben y comienzan a trabajar en la viña. Cuando llega el momento de la cosecha, de la vendimia, entonces el dueño dice, voy a ir a recoger la cosecha, voy a ir a recibir el fruto que ha producido el viñedo. Los labradores, cuando ven venir a los siervos, no quieren entregar el fruto, las ganancias, los resultados de la cosecha, y entonces se encargan de maltratar a uno de los siervos, apedrear a otro de los siervos y darle muerte a otro de los siervos. El dueño se entera de lo sucedido, envía otros 2 siervos a los cuales también tratan mal. El dueño dice, esta vez voy a enviar a mi hijo, porque él es mi hijo, lo van a respetar. Cuando los labradores malvados ven venir al hijo, dicen, es el heredero. Si lo matamos, nosotros vamos a considerarnos entonces los dueños. Vamos a ser los dueños de esta viña. Y matan al hijo. Entonces el dueño tiene que tomar decisión. Y Jesús, al auditorio que estaba allí presente, le hace la pregunta. ¿Qué va a hacer ahora el dueño de la viña? ¿Qué más podía hacer? Y la gente que está escuchando dice, bueno, él tiene que dar la viña a otros arrendadores y a estos que actuaron mal, pues debe castigarlos. Eso es lo que la gente emite como juicio. Y esto que Jesús ha presentado en una parábola es la historia del plan de Dios. Dios envía mensajeros a la humanidad para decirles que se arrepientan de sus malos caminos, envía mensajeros para presentarles el plan de salvación de Dios, envía mensajeros para decirles que están los mandamientos de Dios, los cuales debemos obedecer, pero siempre lo que los seres humanos han hecho ha sido tratar mal a los siervos de Dios, rechazar los mensajes de Dios y muchas veces dar muerte a los enviados de Dios. ¿Cuántas veces lo intenta Dios? Muchas veces. Y también llega el momento en que Dios envía a su Hijo. Y como dice la Escritura, lo envía por amor. Para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que acepte su mensaje, sus enseñanzas, que entienda lo que Dios ha planeado hacer muy pronto para terminar con el pecado, para que todo aquel que crea que Jesús va a ser el Salvador del mundo, es el Salvador que murió en la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados, para redimir nuestras vidas, para expiar nuestros pecados. Es el Salvador que murió en la cruz del Calvario. Si es aceptado, entonces vamos a tener la oportunidad de ser salvos. Dios envió a su Hijo. Y entonces Jesús toma esas palabras de los que estaban allí en su audiencia y que tomaron la pregunta y emiten un juicio que deben ser castigados los malvados labradores, es lo que Dios va a tener que hacer. Después de muchas oportunidades, Dios, aunque ha querido mantener una buena relación, intentando llegar al corazón de los malvados, hablando a aquellos que lo rechazan, dando oportunidades, enviando mensajes, pues llega el momento en que ya no hay nada más que hacer y tendrá que ejecutar su juicio. Dios es amor, Dios es justo y sus juicios son correctos y verdaderos. Después de dar muchas oportunidades, Dios tiene que emitir el juicio y dictar sentencia. ¿Qué más puede hacer? Ya ha hecho todo lo posible para salvar a los seres humanos. Y la Biblia nos dice que el nombre de Dios va a ser vindicado. ¿Por qué hablamos de que este conflicto no es una lucha de poderes, de armamento bélico, sino que es una lucha entre un acusador que blasfema, que calumnia a Dios, y Dios
que bajo las reglas de este conflicto se ha encargado de vindicar su nombre, de que sea conocido como ese Dios verdadero, Dios justo, un Dios que hace las cosas siempre por amor y en favor de los seres creados. Antes de la venida de Jesús se está llevando a cabo lo que conocemos como el juicio investigador. En este juicio se va aclarando qué ha sucedido con la vida de cada uno de los seres humanos y las muchas oportunidades que Dios le ha dado, las decisiones que los seres humanos han tomado, y entonces ahí quedará claro que Dios siempre ha querido salvar al ser humano y que así como hay muchos que van a ser condenados, también hay muchos que habiendo aceptado a Jesús como su Salvador, vamos a ser salvados. Después de la venida de Jesús, llega el juicio durante el milenio. En este juicio, también todos aquellos que tengamos la oportunidad de estar en el cielo, vamos a poder preguntarle a Dios. Dios va a mostrar todas las acciones que hizo en favor de los ángeles como de los seres humanos para conceder oportunidades de salvación a ellos. Cuando los libros sean abiertos, veremos la evidencia que Dios es justo y recto. Llegará el momento en que todos los seres creados van a decir: Dios es justo, Dios ha actuado con justicia, todos sus caminos son justos. Cuando la gran multitud esté en el cielo, también declarará que todos sus caminos son justos y rectos, Rey de los santos. La gran multitud también dirá que Dios ha actuado con justicia y alabará a Dios por haber destruido a la gran ramera que corrompió al mundo entero con su adulterio, con sus falsas enseñanzas. Ha confundido al mundo entero y lo corrompió. Y por lo tanto Dios va a destruir a la gran ramera y va a vindicar a todos sus hijos que murieron como mártires, cuya sangre fue derramada por esa gran ramera. Dios va a vindicar su nombre. Ya hablamos que va a ser en el juicio antes de su venida, en el juicio del milenio y la gran multitud en el cielo. Y llegará el momento también cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Esto está escrito en Filipenses y el mensaje profético nos dice que antes que todos los malos sean destruidos con la segunda muerte y el enemigo, el acusador, el que ha atacado a Dios, también sea destruido, toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará delante de Él y todos reconocerán a Dios como el Rey de Reyes y Señor de señores, como el que ha obrado con justicia y el que hizo todo para dar la oportunidad de salvación. ¿Qué más pudo hacer? Todo lo ha hecho Dios. No ha dejado nada. Todo lo ha hecho. Los seres humanos podemos preguntarnos hoy, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué no actúa Dios? Ya hemos dicho que Dios, en su sabiduría, sabe el momento oportuno en el cual va a actuar. Todo será aclarado. Quedemos con esto, que todo un día será explicado. Aún los misterios, como el de la maldad, de la iniquidad, que es un misterio, llegará el día en que será revelado. Todos los misterios serán descubiertos y presentados. Todas aquellas dudas que hayan en la mente de los seres humanos van a ser respondidas. Pero la gran demostración, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo más grande ha sido en la cruz del Calvario. La obra de salvación. El acto de Jesús morir en la cruz del Calvario para pagar con su sangre, con su muerte, dar la salvación a los seres humanos, es la obra perfecta de justicia y amor de Dios. Dios en su palabra dice que es amor y no se queda nada más en decir, también lo demuestra. Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores, que estando en esa condición de pecadores, Cristo vino a morir. O sea, Dios dice que es justo y demuestra
esa justicia que Él así es con sus actos de justicia. Así también demuestra su amor. Dios ha hecho posible la salvación del ser humano para todo aquel que Él crea. Todo aquel que acepta el sacrificio de Jesús, hay salvación y hay seguridad de vida eterna. El nombre de Dios ha sido vindicado por ese acto de amor, de justicia de Dios, y Él lo ha demostrado. ¿Qué corresponde ahora hacer? Bueno, los que creemos en Dios, los que amamos a Dios, los que esperamos un día estar en la presencia de Dios, entonces debemos ahora ¿qué? Anunciar, predicar, hablar, confesar que creemos en Dios, presentar a ese Dios que es amor, presentar a ese Dios que ha actuado con justicia y que esa justicia va a erradicar todo el mal que hoy existe en este mundo y pronto todo terminará y entonces tendremos la oportunidad de disfrutar de esa salvación en el reino de los cielos y la vida eterna que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Dios ha hecho todo. Todo lo que podía hacer, lo ha hecho. Toca ahora a cada ser humano tomar una decisión. Seamos personas sabias, sensatas, que viendo lo que ha sucedido en este mundo, tomemos la mejor decisión, estar del lado del vencedor, Cristo Jesús. El acusador, el engañador, el usurpador ha sido derrotado. Cristo Jesús es el vencedor. Ya sabemos que lo venció finalmente en la cruz del Calvario y muy pronto Jesús vendrá y nosotros podemos disfrutar de eso que Él ha planeado para nosotros. Te invitamos a que sigas viendo las transmisiones de UR Play, viendo las presentaciones también en las redes sociales, escuchándonos también a través de Spotify y también siguiéndonos en Unión Radio, escuchando presentaciones de lecciones de la Biblia. Estás invitado a que siempre puedas escuchar estas transmisiones porque en ellas hay un mensaje, una oportunidad. Es parte de lo que Dios hace para que tú también puedas conocer a Jesús. Y te invitamos a que puedas llegar a una iglesia adventista, puedas asistir a la que está más cercana a tu localidad y ahí también puedas escuchar más del amor, de la justicia de Dios y confirmes que Dios ha hecho todo lo posible para que nosotros podamos ser salvos. Así que quedamos con ese mensaje, toma la decisión correcta, acepta a Jesús como tu Salvador y todos estamos claros y seguros que Dios ha hecho todo para que nosotros seamos salvos. Vamos a finalizar con una oración. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de haber entendido en la lección de esta semana que tú has hecho todo. No faltó nada por hacer. Enviaste mensajeros y enviaste a tu Hijo amado para que nosotros podamos recibir su justicia y ese manto de justicia cubra nuestras injusticias y nosotros podamos ser justificados. La muerte de Jesús también cumplió con la demanda de la ley de la muerte del pecador, pero Jesús murió en lugar de nosotros los pecadores. Él llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Él cargó con nuestros pecados. Y en ese acto de amor, ahora nosotros confirmamos que nos amas, que deseas nuestra salvación y que tienes un plan maravilloso que se ha de concretar muy pronto cuando Jesús venga por segunda vez. Gracias, Señor, por hacer todo para salvarnos. Y estamos seguros que ante todos los seres creados queda vindicado tu nombre, que tú eres un Dios justo, que has actuado con justicia y que si emites juicios y un día tienes que destruir a todos los pecadores, es porque habiendo dado todas las oportunidades, las personas no aceptaron a Jesús, rechazaron las invitaciones y tomaron la decisión incorrecta. Pero gracias a Dios por hablarnos, por enseñarnos y por darnos a través de tu palabra los mensajes oportunos para que nosotros tomemos la mejor decisión, estar del lado del vencedor Cristo Jesús y muy pronto estar en su misma presencia y estar en el reino de los cielos. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lecciones de la Biblia